el realizar justamente el corte en una pieza al que nunca la vamos a cortar. Es realizar un corte ficticio con un plano de corte que va a pasar por una determinada zona, por eso tiene que haber una elección de la zona donde ese plano va a pasar, tiene que haber en un principio interpretación de la pieza. Esta es una imagen, me estoy basando en una imagen que pasé por Telegram, empleo del plano de corte. Tiene que haber una interpretación de la pieza. Esa interpretación me tiene que decir a mí por dónde es mejor pasar un plano de corte, porque no es lo mismo pasarlo por una zona que por otra, pasarlo en un sentido o en otro, o pasarlo según un plano horizontal o un plano vertical, un plano lateral o un plano oblicuo. Entonces, nosotros adecuaremos de acuerdo a cómo interpretamos la pieza, por dónde deberá pasar ese plano de corte. ¿Para qué? Para que me muestren lo que quiero mostrar o lo que quiero acotar en definitiva. En el punto 2 dice elección del plano o los planos de corte, que es lo que comenté. Los planos no se componen por un solo plano. Puede ser un plano quebrado, o sea, un plano que siga una línea, una trayectoria quebrada, con ángulos de 90 grados, o ángulos que no son de 90. En el ejemplo que tienen para dibujar, en la pieza de la lámina de hoy, ven que hay un ángulo, el plano toma, pasa por el corte en una pieza, en un cierto y determinado sentido de la pieza, para mostrar lo que justamente en el paso de ese plano de corta está mostrando de la pieza. O sea, ha sido pensado el corte para que pase por determinados lugares a los efectos de poder mostrar en los lugares donde ha pasado el plano de corte, mostrar las dimensiones, cotas y demás elementos que componen a la pieza. Estoy hablando muy teóricamente, pero la realidad es que estamos pasando los planos de corte por el centro de las perforaciones, ¿sí o no? Bien, en este caso, el corte es un corte angular. Se podría decir que también es un corte quebrado, como el de acá abajo, pero en este caso es angular el corte. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Bien, ¿lo ven? Yo he tenido la particularidad de haber elegido el corte por donde necesito mostrar en un lugar, por ejemplo, la naturaleza o la geometría de eje con sus refuerzos, como se ve, y esta aleta que también es un refuerzo, y he tenido justamente el pasar esta línea de corte por esta zona, que es una zona de las más comprometidas de la pieza, para los esfuerzos a que va a ser sometida. Entonces, habiendo pasado el plano de corte por esta línea que llega a su centro, yo estoy nombrando o denominando al pasar los elementos que han sido atravesados por este plano en esta línea, entre A y B. ¿Se ve? Entonces, puedo justamente mostrarles que entre el punto A y B, o entre la flecha que indica A y el elemento B, que es el quiebre, hay una perforación de diámetro 10, esta parte que tiene diámetro 20, o sea, es un cilindro perforado, adicionado a otro cilindro perforado, con justamente una parte de cuerpo de la pieza. Esto tranquilamente se podría haber hecho por soldadura o se podría haber hecho por fundición. Si yo hubiera tenido una placa circular de espesor 5 y ustedes le suman 4 de estos cilindros soldados más un cilindro central acá, directamente hubieran obtenido la misma pieza. Y luego de ponerle estas 4 aletas de refuerzo. Pero la idea de todo esto es que ustedes vean, este corte ha sido planificado, ha seguido una línea de trabajo que es mostrar en primera instancia
estas dos perforaciones y cómo están reforzadas cada una. Y luego mostrar cómo es la geometría de esta parte que no tiene nada, la geometría de esta placa base, que sería una placa base soporte de estos 5 elementos. ¿Se entiende? Ustedes imaginariamente cuando realizan un corte imaginario haciendo justamente pasar una sierra por los elementos que más quieren poner en evidencia. No es físicamente lo que le estamos pidiendo que interpreten. Es lo que ustedes tienen que interpretar, es por dónde quieren ustedes mostrar un corte en una determinada pieza, por dónde ustedes pretenden mostrar que esa pieza quede en evidencia mediante cotas. Entonces, ustedes deben justamente aplicar ese criterio, el criterio de pensar por dónde mejor debo pasar un plano para que la pieza quede mostrada en sus elementos básicos, en sus perforaciones, en sus espesores, en sus diámetros, en esta parte que la placa tiene de espesor 5 y que justamente la deseo mostrar porque esa placa es uniforme a toda la pieza. ¿Hay alguna duda en esto? La animación del video tiene un especial encanto en que justamente ha sido ejecutada de una forma. Hay una animación de que pasa un serrucho, corta, ustedes sacan la parte que está por delante de lo que quieren mostrar, cómo es sacado eso y cómo es puesto en evidencia la superficie para o a la que le han realizado el corte y a la que justamente con la que ustedes van a acotar. Les quería mostrar algo que tiene esta lámina que es muy importante. Hay acá mostrado la diferencia entre corte y sección. La diferencia se las digo. En corte es generar un plano de corte, pasar un plano de corte, escribir la notación de corte, que la notación de corte es flecha, una flecha más grande a la que venían utilizando para acotación, una letra, una marca, una raya más gruesa. Si ustedes estaban viniendo con una línea de ejes, 2 décimas de espesor o 3 décimas de espesor, esta línea tiene un espesor de 0,8, 0,9 y más también. Esta línea, sumada a la flecha, sumada a las 2 letras, sumada a esta línea de eje y sumada al término o al texto corte tanto tanto, ese tanto tanto responde a las letras con que ustedes hayan bautizado la línea de corte. Todo eso responde a lo que es la notación de corte. O sea, no tiene que faltar las letras, las flechas de mayor tamaño, las líneas o marcas extremas de mayor espesor y el texto, como tampoco debe faltar el rayado de corte en la parte donde va el texto. Siempre les aclaro que las letras van dispuestas en forma vertical y en el momento que hay un quiebre se marca el quiebre, porque por ejemplo, como ven, el corte quebrado o corte escalonado es lo mismo, hay la marca de corte en sus quiebres, está dispuesto con una marca específica. Y si no, va con la misma línea de eje que venían marcando o denotando el corte. ¿Se ve? Este corte, sus letras inician en A y termina en A. Y dentro está bautizado con las letras que ustedes quieran ponerle. Pero tienen que ser consistentes. O sea, si yo empiezo A y digo B, C, A, acá deberá leerse A, B, C, A. ¿Estamos de acuerdo? Sí o sí tienen que terminar con la misma que empezó. Sí, esa es una condición. Es porque estás en ese momento, vos estás indicando, porque puede que tu plano necesite de más cortes, ¿entendés? Y vos vas a empezar
haciendo mención al corte A, pero que entre medio puede haber más letras, y vas a terminar diciendo que tu tercer corte puede ser el GG o el MM, y vas a usar el primer plano de corte como A, el segundo CC y el tercero MM. Es un ejemplo que te doy, por eso justamente no tiene que ser, ni deben ser consecutivos en el nombre. Eso lo bautizás vos, pero justamente eso es lo que te muestra que tu plano va a tener más de un corte. Leyendo el plano, uno que lo lea va a encontrar que, mira vos, tiene un corte que va de A a, otro de D a D y otro que va de M a M. Listo, hay 3 cortes distintos. La persona se va a dar por enterada y así va a ser. Una duda que me acaba de surgir. Tengo dos dibujos, ¿no? Y en ambos quiero hacer un corte. Tipo, en el primero con escalones, ¿no? Pongo en el primero A, B, C, A. Y en el tercero pongo B, C, puede ser, B, C, B. No usar las letras de un corte en otro. Tiene que ser bien Bien. diferenciado. Por Tipo, eso, si uso si, hasta C si en vos primero, tenés, uso empiezo desde claro, D. si vos tenés A, B, C, A, agarrá el otro corte, lo bautizás F, G, F, G, G o alguna de esas. Cosa de usar la gama de letras próximas a esa letra. ¿Entendés? Lo que deseo que ustedes se amiguen con este tema de cortes. Es una herramienta que viene a resolvernos la vida. Porque antes no podíamos mostrar esto. No podríamos mostrar el interior de una pieza porque estaba en contornos ocultos. Y porque estaba en contornos ocultos, repito, no lo podíamos acotar. Si ustedes han leído y han visto el teórico o el video de la clase de hoy, se van a encontrar con este tema de semisección o semicorte. Es lo que yo considero es la topetitud, un corte. Es lo más top que hay. Lo importante y lo práctico que es un semicorte o una semisección. En el video tienen mejores imágenes que representan este corte. Pero sí lo que quiero que se lleven de esta pieza, de este sistema de corte, es que estos cortes están referidos a piezas de revolución. ¿Qué es lo que entienden ustedes por pieza de revolución? A esas piezas conformadas a través de un eje y justamente se han puesto a girar y dando una pieza de revolución. O sea, una pieza típica de revolución son aquellas piezas obtenidas por el mecanizado de torneado, en donde todos los puntos han sido obtenidos mediante una misma generatriz. Generatriz llamo a esta línea de contorno. Acá tenemos una generatriz exterior y tenemos una generatriz interior, en este caso, que solamente la vemos, la estamos mostrando solamente en una sola imagen. Y eso es lo potente que tiene este tema. Este tema de semisección, este caso particular para las piezas de revolución, repito, es lo mejor que pueden tener en representación de corte. ¿Por qué? Porque estamos almacenando en una sola vista. Acá no sirve la vista superior, la lateral, no, directamente con dar esta vista en semisección o semicorte, estamos dando cómo es la cosa interior dentro de la pieza y cómo es la cosa exterior o sobre la superficie de la pieza. Ustedes, si no hubieran tenido acceso a esta posibilidad de dibujar la pieza con una semisección, hubieran tenido que dibujar en una vista frontal la pieza según se ve en su forma externa, como vista frontal. Y a esa vista frontal le hubieran tenido que practicar un corte y mostrarla a esa vista frontal en corte, por ejemplo, en su vista superior. ¿Se lo imaginan? O sea, cómo queda este conector, llámenlo conector, en vista frontal, queda completa todas sus líneas exteriores. A ese conector le practican un corte según un plano frontal, cortando por la mitad, por donde pasa el eje, y en vista superior
dibujan este conector en corte. Entonces, piensen que estarían dibujando dos veces lo mismo. Para ser más estrictos, les diría que justamente la disposición de la vista de este conector en corte debería ser vista superior de la pieza sin corte. Y en esa vista superior, que ustedes ya saben dónde va, es por debajo de la vista frontal, en esa vista superior sin corte, haber indicado el trazo por donde iba a pasar nuestro plano de corte. Haberlo indicado según las flechas hacia arriba, en el caso de la vista superior, con flechas hacia arriba, indicando que en la vista de arriba iba a ser mostrado el corte. ¿Qué corte iba a ser mostrado en su vista de arriba o su vista frontal? Es esto, la vista en cortes, con el texto debajo de esa vista frontal en corte, con el texto corte tanto tanto, o corte, para este caso, AA. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacerles imaginar? Que esta pieza la podíamos haber dibujado, o la deberían haber dibujado, con dos vistas. Una vista frontal en corte y una vista superior sin corte, donde justamente en esa vista superior se hubiera puesto en evidencia por dónde pasaba el plano de corte, que es mostrado el corte en la vista frontal o vista principal de la pieza. Con esto me he ahorrado el dibujo de esas dos vistas en una. ¿Se entendió el potencial de esto? Esto es exclusivo, repito, de las piezas de revolución. Generalmente, normalmente, se usa hacer una vista frontal de la pieza y se usa tirar en una vista lateral izquierda, estos diámetros. Pero ven, si no le hubiéramos dado este tema de semicorte, semisección, ustedes hubieran tenido que mostrar tanto la pieza en corte de una forma u otra, ya sea hecha con las dos vistas que recién les mencioné, o con una vista lateral izquierda, para poder mostrar algún otro detalle que hubiera tenido en su vista lateral izquierda, como de perforaciones, algún tipo de otro elemento que la componía la pieza, que hace que la pieza deba ser mostrada. Este tema de semisección no se acota, no dice en ningún lado, ustedes no tienen que poner en ningún lado corte tanto, nada. Solamente se debe mostrar dibujando mitad pieza cortada y mitad pieza no cortada, ambas partes unidas con una línea de eje, con la misma línea de eje que hemos venido utilizando. Las cotas también van a la mitad, tipo... Las cotas, mira, como han sido distribuidas acá las cotas, han sido bien distribuidas. Siempre la cota va a la mitad de la línea de cota. Me refiero en el corte de semisección, ahí Sí. el diámetro 14. Bien. ¿A la mitad nomás llega? Sí, porque acá esa cota estarías acortando un contorno oculto. ¿Se entiende? Acá vendría un contorno oculto que sería la de esta arista. Como acá tenés contorno oculto, vos interrumpís la cota diciendo que este cilindro interno tiene diámetro 14. ¿Entendés? Porque acá esto debería tener un contorno oculto que pasa por acá. Y vos no podés acotar el contorno oculto. Entonces, solamente acotas una punta de ese diámetro, un lado, el lado visible. Igual que lo del diámetro 20. Fíjate este diámetro 20 que está acá, que acá también está, pero no se ve. Y si no se ve, podía haberle puesto los contornos ocultos, que no se los pusimos por una cuestión de que ese contorno oculto en ese lugar iba a entorpecer la visión de la superficie o la vista superficial de la pieza. Entonces, para no entorpecerla, no le pusimos contorno oculto
Y para no entorpecerla, peor, no le pusimos la cota. Le hubiéramos puesto la cota y la línea auxiliar de cota a ese contorno oculto, hubiera todo mal. Entonces directamente estás acotando sobre terreno firme, que es justamente la parte donde se ha practicado el corte, que es justamente para lo que hemos aprendido corte, para poder acotar y dimensionar una pieza. Lo mismo de este lado. Ven, acá el diámetro 20, este diámetro entre esta cara y cara de este conector, es un cilindro de diámetro 20. Acá sí ha sido expuesto cuánto es este diámetro. ¿Por qué? Porque este no es un contorno oculto, es un contorno visto. Y este otro también es un contorno visto, entonces también podemos dar como cota algo que no está en contornos ocultos. Esta nota acá, 5 por 45, ya van a ver que es la conformación de chaflanes que se llama. Es hacer un chaflán de 5 milímetros de espesor por 45 de inclinación. Es una forma de terminación. Ya cuando veamos asistida, el programa nos va a pedir las medidas de este chaflán, de cuánto por cuánto es. Lo pueden hacer de tantos milímetros de espesor por un ángulo determinado. Ustedes van a tener que seleccionar de las posibilidades de chaflán el chaflán que ustedes quieren hacer. La otra solución para esto es el redondeo. O sea, le dan un radiecito de empalme para justamente aplicarlo como terminación de pieza. Más allá que cuando ustedes diseñen con SolidWorks, van a poder hacerlo a través de una pieza de revolución. Esa pieza de revolución van a hacer este perfil de la pieza, este que estoy marcando, el perfil externo y el perfil interno, lo van a hacer referido con respecto a este eje, referido a este eje, y le van a decir al comando hacer rotación de este perfil sobre este eje. Y así van a generar rápidamente una pieza. Y esta pieza, estoy pensando, es una linda pieza para que ustedes desarrollen en el SolidWorks. O sea, te transforma el STL de una pieza en una geometría que puede ser hecho así. ¿Lo ven? Tremendo. Lo potente de esto es que justamente son dos piezas sencillas, un cubo y un cilindro, pero que no hay mucho que mostrar en esto. Ahora lo que yo quiero hacer, fíjense las formas de presentaciones que tiene. Ese cuadro delimitador que tiene, ¿qué puede llegar a ser para ustedes? Prima de encaje. Figura isométrica, axonométrica. Es lo que dijo el compañero primero. El cuadro delimitador es el prima de encaje. Pero les quiero mostrar que si esta pieza hubiera tenido algún tipo, ahí estamos, ahora sí, esta pieza hubiera tenido algún tipo de geometría en particular interna, yo la hubiera podido mostrar tranquilamente. Miren lo que es el plano de corte que estoy utilizando. Si ese no les gusta, pueden guiarse por este otro. ¿Lo ven? Ustedes justamente en este momento artificialmente están viendo el desarrollo de un tema como es el tema de corte, con un PDF 3D, el cual perfectamente les dice que la cosa pasa por este lado. Fíjense, si ese plano de corte si yo hubiera tenido una perforación, supongamos que hubiera tenido una perforación acá pasante, hubiera debido yo ubicar ese plano de corte. Ese plano de corte lo hubiera debido ubicar en el máximo diámetro exterior de este cilindro o el eje del mismo cilindro, ¿sí o no?
Entonces, esto nos está dando una idea. El corte es posible realizarlo. Está en nosotros el bien determinar por dónde debe pasar ese plano de corte. Porque si el plano de corte lo hago pasa por donde está pasando en este momento, no estoy dibujando nada y no estoy mostrando nada. Pero sí, por ejemplo, lo paso por este lado, ahí no estoy mostrando nada, más que es una sección cuadrada o cúbica, o estoy mostrando parte de esa sección cúbica. En cambio, ya mostrado acá, que es donde debe ir en el máximo diámetro, ustedes pueden ver en forma tridimensional y animada, y esto no es ningún holograma, es un PDF, un simple PDF 3D, de cómo deben mostrar una pieza a la que le han realizado un corte. A nadie de ustedes se le ocurriría darme un plano de corte oblicuo como el que estoy mostrando. No tiene sentido. Salvo si sobre ese plano oblicuo existieran algunos elementos que responden al alineamiento según ese plano. Como en este caso no lo hay, usted no tiene que mostrar un plano oblicuo, que dependiendo de la geometría de la pieza, podemos nosotros pensar el por dónde, o mejor dicho, debemos pensar el por dónde tiene que pasar esos planos de corte.